Para hacer esta rosca de jamón y queso tan bonita vamos a necesitar 150 ml de leche, 50 gramos de mantequilla, 3 yemas de huevo, 400 gramos de harina, un sobre de levadura seca para pan. Esta levadura no es la que se utiliza en los bizcochos, es igual que la levadura fresca, solo que viene liofilizada, una cucharadita de sal, unas lonchas de jamón cocido o de York y unas lonchas de queso. Lo primero que vamos a hacer es echar en un bol grande la mantequilla que previamente habremos derretido en el microondas a baja temperatura o en la opción de descongelar. Agregamos después las 3 yemas de huevo, la leche que tendremos tibia, una cucharadita colmada de sal, los 400 gramos de harina y el sobre de levadura seca para pan. Y vamos a comenzar a remover con una cuchara de madera hasta conseguir que la masa empiece a ser manejable y empiece a despegarse de las paredes. En este momento ya podemos dejar la cuchara y comenzar a trabajarla con la mano. Y vamos a irla trabajando despegando bien lo que quede pegado en las paredes del bol hasta conseguir una bola de masa. En este momento formamos la bolita y la dejamos en el bol, la tapamos con un paño seco y la vamos a dejar reposar durante aproximadamente 1 hora y media hasta que la bola haya doblado su volumen. Vamos a colocar la masa sobre una hoja de papel vegetal o papel de horno y con ayuda de un rodillo la vamos a ir estirando, vamos girando y vamos dándole una forma rectangular. Ahora vamos a pintar toda la superficie con un poco de mantequilla que previamente habremos derretido en el microondas. Yo lo estoy haciendo con ayuda de un pincel de silicona. También podéis hacerlo con otro tipo de brocha o si no tenéis con el anverso de una cuchara. Ahora vamos a distribuir las lonchas de queso cubriendo toda la superficie de la masa. Si es necesario podemos recortarlas para que encajen bien. Podemos utilizar el tipo de queso que queramos, pero es adecuado que sea un queso que funda bien. Y vamos a distribuir por encima de la misma forma las lonchas de jamón cocido o jamón de York. Ahora vamos a comenzar a formar la rosca. Lo primero que vamos a hacer es cogerla por el extremo más largo y vamos a empezar a enrollarla con ayuda del papel vegetal. Vamos enrollando con cuidado de que no se plieguen el jamón y el queso y vamos apretando para ir dándole forma. Cuando lleguemos al otro extremo tenemos que dejar un trocín de masa sin cubrir con jamón y queso. Si vemos que hemos llegado muy al borde, como es mi caso, podemos doblarlo un poquito hacia adentro. Y ahora que ya tenemos el rollo, lo apretamos un poquitín para darle una forma pareja y vamos a juntar los extremos obteniendo así la rosca. Vamos a mojar con un poquitín de agua la masa para que se quede bien pegado un extremo al otro. Ahora que ya tenemos la rosca, con ayuda de un cuchillo bien afilado vamos a ir cortando secciones sin llegar al centro para que se mantengan unidas. Una vez que tengamos todas las secciones de igual tamaño cortadas, las vamos a ir girando con mucho cuidado para que la masa no se rompa. Esta operación hay que irla haciendo poco a poco, vamos girando poquitín a poquitín y vamos haciendo que queden parejas. Y una vez que esté formada la vamos a dejar reposar durante aproximadamente 1 hora y media. Cuando ya haya levado vamos a pintar toda la superficie con huevo batido. Y la vamos a meter al horno precalentado a 180 durante 25 minutos o hasta que veamos que la superficie está bien dorada. Y ya tendríamos nuestra rosca de jamón y queso. Si queréis, por supuesto, podéis utilizar otros ingredientes distintos para el relleno. Y como idea deciros que también podemos hacer una versión dulce. En este caso, a la hora de hacer la masa suprimiríamos la cucharadita de sal echando solamente una pizquita de sal y añadiríamos 50 gramos de azúcar. Haríamos todo el proceso igual y a la hora de rellenarla utilizaríamos crema pastelera, crema de cacao, incluso podríamos echarle frutos secos. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!